Dios les bendiga, soy el pastor José Luis Encarnacao. Estamos transmitiendo del lugar de Macuto, en el sur de Barquisimeto, para todo el mundo, de la ciudad más linda de Venezuela, la ciudad de Barquisimeto. La ciudad más linda del mundo. No oigo, la ciudad más linda del mundo. Así es, esta es nuestra ciudad de Barquisimeto. Para que toda la gente que nos ven en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en España, sepan y conozcan que aquí hay una ciudad hermosa que se llama Barquisimeto. Así que son bienvenidos, Dios me los bendiga. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia en el capítulo 3 del libro de donde tuvimos la lectura inicialmente, es el libro de Proverbios, el capítulo 3, y vamos a tener la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve a decir, hasta que Cristo venga. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: honra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a que se pongan de pie un momentito para que tengamos esta lectura en esta hora. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, te doy gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, ministra, rompe cadenas y ataduras, y trae la bendición del Altísimo sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa hora le agradezco a Dios de habernos traído a este lugar. Y quiero hablarles hoy un poco, porque ustedes pueden sentarse. Gracias. Hemos estado hablando, la iglesia ha estado hablando y haciendo un programa sobre el tema de las primicias, ¿verdad? Para muchos las primicias es un tema quizás que se ha hablado muchísimo, otros no le prestan mucha atención. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las primicias? La palabra de Dios nos habla que una forma de darle a Dios la primicia es la honra. Yo esta mañana hablaba precisamente en nuestra congregación que hubo una ofrenda, dos ofrendas que se habla en la Biblia en el libro de Génesis. Dos ofrendas muy importantes, que era la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dice la Biblia que Abel, no siendo el primogénito, sino el segundo hijo, o sea que el que tenía el privilegio era Caín, que era el primogénito. Dice la Biblia que él trajo del fruto de la tierra, trajo una ofrenda al Señor. Pero dice que Abel, su segundo hijo, que no tenía la bendición del primogenitura, que no tenía la bendición de ser el primer hijo, que era el que iba a heredar todas las cosas, y que posiblemente por ahí vendría la bendición a la cual Dios había hecho promesa a Adán y Eva cuando habían pecado. Cuando le dio en Génesis 3:15, le dio esa promesa de redención y dijo: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios había dado la promesa de redención a Adán desde el primer momento que el hombre pecó. Ya Dios había programado desde antes de la fundación del mundo que si el hombre pecaba, porque toda la humanidad estaba radicada en Adán y Eva, todos nosotros salimos de ahí. No importa si hay uno que es más negrito, otro más blanquito, otro más alto, otro más bajito. No importa si es más chino, si es más blanco. No. Todos venimos de ahí. Todos venimos de Adán y Eva. Esta es la realidad que nos habla la Biblia. Y cuando Dios hizo esa promesa, salía, de ahí iba a salir el que iba a redimir a toda la humanidad. ¿Quién podía ser? El primogénito era Caín. Pero hubo algo que cambió esa escena, y fue una ofrenda, porque la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. La ofrenda de Abel, porque dice que Caín tomó del fruto de la tierra y se la trajo al Señor. Pero cuando vino Abel, buscó de lo más gordo y de los primogénitos de sus animales. La Biblia dice los primogénitos, o sea, lo primero, las primicias. Primogénito es primicia. Tomó de las primicias, de lo mejor que tenía, y se lo trajo ofrenda a Dios. Y Dios vio con agrado esa primicia, ese regalo, esa ofrenda. Dios vio con agrado. Pero la ofrenda de Caín no la vio con mucho agrado. Y esto provocó un desastre dentro de aquella familia, una tragedia.
Porque a Caín, al ver que no había hecho y no había sido aceptado por el Señor, en un momento que sobre él reposaba la responsabilidad de ser el que, porque por esa línea iban a ser el Señor Jesucristo, el Redentor de la humanidad, ahora había botado todo, lo había entregado todo. Y dice la Biblia que se ensañó contra su hermano porque Dios no vio con agrado su ofrenda, pero vio con agrado la ofrenda que traía las primicias, los primogénitos, lo mejor, lo más gordo, lo mejor, se lo trajo al Señor. Y eso produjo esa terrible tragedia y Caín mató a Abel. Entonces ya Abel no podía ser el sucesor. Caín había caído en una desgracia, incluso tuvo que huir y Dios tuvo que hacerse de la bendición del primogénito al tercer hijo, que fue Set. Y de ahí Satanás empezó a hacer una persecución contra toda la línea por donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Noé, Enoc lo traspuso Dios. Vino Noé, construyó el arca y de Noé nuevamente viene a salir el resto de la humanidad, porque toda la humanidad hasta ese momento, en esos 2000 años de historia, habían caído en la peor desgracia, en el peor pecado, se habían corrompido hasta lo último. Ahora Noé, juntamente con sus 3 hijos y sus esposas, vuelven a poblar toda la tierra. Y la línea sigue. La línea de nuestro Señor Jesucristo, el que iba a nacer para dar su vida por ti, por mí. El Señor Jesús ahora venía por Abraham. Y empezó la Biblia a hablar sobre Abraham. Por eso la Biblia no hablaba de otros personajes, sino de los que venían por esa línea por donde iba a nacer el Señor Jesucristo. El diablo le esterilizó a la esposa. Pasaron 40, 50, 70, 80, 90 años hasta que por fin a los 90 años Sara pudo embarazarse. Y por ahí vino otra vez también Isaac y vino Jacob. Y la pelea seguía. Luchaban dentro del vientre por ser el primero. Luchaban dentro del vientre para ver quién era el que salía, porque todo quería ser partícipe de esa bendición. Total es que la línea mesiánica llegó en su momento justo. Y el momento que nadie esperaba, llegó el Mesías. Nadie sabía que iba a venir. El diablo no sabía. Dios ocultó todo aquello. El capítulo 12 de Apocalipsis, hay una revelación de esto y nos dice que la tierra ayudó a la mujer, a la nación de Israel, para que el niño pudiera nacer. Cuando medio supieron que había nacido el rey de los judíos, Herodes mandó a matar a todos los niños que habían de esa edad. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue avisado en sueño y huyó y logró salvar la vida del niño, pero nadie impidió que nuestro Señor Jesucristo llegara. Ese Señor Jesucristo está aquí en esta noche para bendecir tu vida. Él vino esta noche y todo este programa fue preparado para bendecir tu vida el día de hoy. Todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo ese trayecto, todo ese trabajo que Dios hizo durante todo ese tiempo, ha sido con el único objetivo de tratar contigo, de llamar tu atención en esta noche. Así que hoy el Señor nos habla y nos enseña en su palabra este tema tan importante que quiero comunicarles esta noche, y que la Biblia nos habla de la honra. Cuando tú estás honrando a Dios, Dios está bendiciendo tu vida. Y quiero contarle una historia que habla la Biblia, de que sí tiene referencia a la honra. Para ello vamos a tener que buscar en Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 8 al 17, vamos a leer un poquito allí, y dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros
se quede en él. Y aconteció que un día vino a él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué hizo la mujer? Un aposento, y le colocó todo lo necesario en el aposento. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has sido solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y él dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia, gracias por todo lo que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarle acerca de la honra. ¿Saben qué significa la honra? Honrar a alguien no significa idolatrar a alguien. Porque hay personas que acostumbran idolatrar a otros. Acostumbran tener en pedestales muy altos. Padres que idolatran a hijos, hijos que idolatran a padres, hermanos que idolatran a líderes, personas que están haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de la honra. Habla de la honra, y aquí habla la historia de una mujer que en un momento de su vida, ella vivía en Sunem, por eso le llamaban la Sunamita. Ustedes estaban cantando ahora una canción de la Sunamita. Y dice que en Sunem aquella mujer vivía, y cada vez que venía Eliseo, que era el profeta de Dios, él dijo, yo tengo que hacer algo, porque siempre los invitaba a comer, pasaban a su casa, hasta que un día le dijo el esposo, mira, esposo mío, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una habitación en nuestra casa, un aposento, una habitación para que cuando Eliseo pase por aquí con su gente, con su criado, no tenga que estar pasando buscando hosterías o lugares para quedarse, sino que él se quede en nuestra casa. ¿Por qué? Porque ella entendía por qué razón ella hacía esto. Se lo voy a decir por qué. Porque cada vez que nosotros honramos a una persona, sea quien sea, honrar a padre y madre, la Biblia dice que es el único mandamiento con promesa. Honrar a las personas que nos instruyen, honrar a las personas que corresponde la honra. Eso es una bendición, y ella sabía ese principio. Y al conocer este principio, ella quiso establecerlo para ser bendecida y que su casa fuese bendecida. Y su vida misma fuese bendecida. Y déjame decirle que lo fue. Cuando nosotros honramos a las personas, nosotros somos bendecidos. Dice la Biblia que ella hizo este aposento y le dijo al hombre de Dios cuando vino, la próxima vez que vino, le dijo, mire, aquí tienes un aposento, tienes tu cama, tienes tu silla, tu escritorio, tienes tu lámpara, tú tienes todo lo que tú necesitas para que cuando vengan ni te preocupes. Y cuando venía Eliseo de vez en cuando, que venía a esa ciudad, entonces se quedaba en su casa hasta que un día se quedó en ese aposento maravilloso que ella le construyó para él. Porque esta mujer dijo, si yo honro a un hombre de Dios, seguramente va a venir algo grande para mí. Y dice que en ese momento Eliseo se quedó muy feliz y dijo, yo tengo que recompensar a esta mujer con algo. Porque cuando usted trae una mandarina, trae todas estas cosas aquí, usted va a ser recompensado por eso que usted trae a la casa de Dios. Porque eso va a ayudar a alguien. Eso va a bendecir a alguna persona. Estos son alimentos que pueden servir, hasta sacos de cemento veo aquí. Todo esto es para bendecir a mucha gente.
Yo estoy seguro que la iglesia va a ser bendecida con todo esto. El reino de Dios va a ser favorecido. Y aquella mujer dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y honró a aquel hombre. Aquel hombre dijo, no, yo te voy a dar, yo quiero bendecir tu vida. Por eso cada vez que se para el pastor aquí a bendecir a su pueblo, usted está siendo retribuido por lo que usted está haciendo para la obra de Dios. Dice la Biblia que Dios multiplicará al 100 por 1 todo lo que tú has dado para Dios. Quizás el que trajo los sacos de cemento, si vamos a hablar de 100 por 1, usted va a tener 300 sacos en su casa. No, aleluya. Quizás usted no necesite los 300 sacos de cemento en su casa, pero sí le voy a decir algo. Dios le va a suplir otras necesidades que usted tenga, mucho mayores que los 300 sacos de cemento. Con 300 sacos de cemento usted construye una casa, hermano. Quizás usted no necesite 300 sacos de cemento, pero usted necesita salud, necesita provisión, necesita muchas cosas en su casa que Dios suplirá cada uno conforme a su necesidad. Quizás el que trajo los camburcitos, a lo mejor pensó, pues, esto era lo que yo más pude haber traído, pero Dios le va a recompensar también por eso. Lo que tú has traído a la casa del Señor va a bendecir a otros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel, vamos a buscar el libro de Ezequiel, por un momento nada más, porque vamos a volver aquí, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en Ezequiel, el capítulo 44, quiso decir. Mira lo que dice las Escrituras. Es 44, yo insisto con 34. El capítulo 44 del libro de Ezequiel, la Biblia dice lo siguiente, el versículo 30, dice, y las primicias de todos, los primeros frutos de todo, las primicias de todos, los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Qué es lo que va a reposar? La bendición en vuestras casas. Lo que nosotros hemos dado como primicia, esto quizás es un gesto simbólico de las primicias. Pero lo que tú estás dando de primicias a Dios, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dicen las Escrituras, que eso será retribuido para bendición de tu casa y de tu familia. ¿Usted está entendiendo eso o no está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque si me estuviera entendiendo, usted diría un gloria a Dios bien fuerte, hermano. ¡Aleluya! Yo diera un gloria a Dios bien fuerte si yo entendiera eso de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que hay una bendición para tu vida y para tu casa. La Biblia dice en el libro de Levítico, en el capítulo 23, entiéndase esto que les voy a decir. Levítico, capítulo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 9 al 11. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que hoy os doy, cuando llegues a tu casa, cuando ya tengas posesión de una vivienda, cuando ya tengas un lugar donde vivir, cuando ya te estableciste, ya te casaste, ya tienes familia, cuando ya estés en un lugar establecido y segares su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día de reposo de los israelitas? ¿Cuál es el día, hermano? ¿El sábado? ¿El Shabbat? ¿Sí o no? La Biblia dice que para ellos el día de reposo era el día sábado. El día siguiente del día de reposo, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces, el sábado es el día de reposo y dice la Biblia que el siguiente día, o sea, el primer día de la semana, aunque nosotros estamos acostumbrados, aunque la semana no es el primer día, sino el lunes, no, el primer día realmente es domingo. Es el primer día de la semana.
Por eso nosotros dedicamos el domingo a Dios, al Señor, a la adoración, porque es un objeto también de primicia. Le damos el primer día de la semana al Señor. Es el día del Señor. Cuando Juan estaba en Apocalipsis capítulo 1, dice la Biblia que estaba el Señor en el día del Señor. Ahí empieza la primicia. Cuando en el día del Señor nosotros venimos a la casa del Señor. El día del Señor no es el día de lavar la ropa. No es el día de ir a hacer mercado. No es el día de acomodar esto, acomodar aquello. Es el día de Él. El día del Señor que habla la Biblia es el día en que nosotros nos reunimos para adorar el nombre de Dios. A eso que venimos a la casa del Señor. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Nosotros venimos a la casa del Señor porque ese es el día de Él. No te preocupes porque tu día no es precisamente el domingo. El domingo es día de Él. Dáselo a Él. No te quedes en tu casa viendo televisión o viendo cualquier cosa. Ven a la casa del Señor y adora al Señor junto con su pueblo, porque este es el día de Él. El día del Señor. Aleluya. Dice la Biblia que ¿qué hacía la gente? Ellos en ese tiempo que tenían una siembra de trigo y agarraba el dueño de la hacienda. Yo le expliqué esta mañana en la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? Él agarraba, iba a la hacienda antes que empezara la cosecha, antes que empezara todo. Llegaba el hombre, iba a la hacienda y agarraba un manojo de trigo con una hoz, cortaba y agarraba el manojo completo que pudiera abrazarlo. Eso era todas las primicias que le iba a dar. Y él agarraba ese manojo, lo amarraba y lo llevaba ¿a dónde? Al sacerdote, como lo dice la Biblia. Por eso es importante que cuando usted traiga su ofrenda, el sacerdote de la casa, el pastor de la casa, sea el que siempre que ore por los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando usted trae las ofrendas, los diezmos a la casa del Señor, las primicias a la casa del Señor, cuando usted lo trae, usted va a recibir una bendición, porque la Biblia lo dice, para que sea bendecida tu casa. Esto no es, mira, cuando tú le vas a dar algo a Dios, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios no necesita ni dinero tuyo, Dios no necesita nada de eso. ¿O crees que tú le vas a llevar el dinero al cielo? No. Dios dice que tú lo traigas a la iglesia, al sacerdote, y él es el que va a bendecir tu vida. Porque esa es la bendición que tú recibes. ¿Sabes una cosa? Yo quiero que busquen en su Biblia el capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice allí la Biblia. Romanos, lo tenemos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si las primicias son santas, lo tienen todos con su Biblia, por favor. Cuando vengamos a la casa del Señor, traigamos la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia, téngala virtualmente, aunque sea en el teléfono, pero no se entretenga viendo tonterías ahí. Nada más utilícelo para leer la Biblia. Pero lea la palabra, porque lo que estoy hablando usted tiene que corroborarlo con la Biblia. Para que nunca le metan gato por liebre, para que usted sepa lo que dijo Dios. Si el pastor o la persona que está predicando viene de parte de Dios o no, usted tiene que corroborar siempre con las Escrituras. Eso lo dice la Biblia en el libro de Hechos, que todos los días se predicaba la palabra y la gente corroboraba con el libro lo que se predicaba allí. Amén. Hermano, si el que no tiene una Biblia, compre una. Eso es más barato que unas medias, hermano. Una Biblia cuesta más barato que un par de medias. Más barato que una corbata, más barato que cualquier cosa. Dice la Biblia en Romanos 11:16. Si las primicias son santas, o sea, lo que yo traía al sacerdote, las primicias que yo traía eran santas, ¿qué dice la Biblia allí? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, que si yo traigo las primicias al Señor, entonces toda la cosecha va a ser bendecida. ¿Dice amén o no? Dice la Biblia que toda la cosecha será bendecida. Lo que tú le has traído al Señor como primicia va a bendecir el resto que está en tu casa.
Y usted sabe, cuando yo hablo de bendición, muy poca gente conoce eso. O muy poca gente no solamente ignora, sino que no le interesa mucho la bendición. Pero ¿por qué? Porque no ha tenido seriedad en la vida. No ha entendido. Quizás las personas mayores que están aquí, quizás las personas que han pasado de los 50, 60, 70, ya entiendan un poquito más esto. Ya saben lo que significa el sufrimiento. Saben lo que significa una familia disfuncional. Saben lo que significa tener un infierno dentro de la misma casa. Quizás los jóvenes de hoy entretenidos en el TikTok y un poco de cosas, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de lo que significa esto. Pero el que ha vivido el sufrimiento, el que ha sentido en su carne el dolor, la tristeza, el rechazo, la necesidad y muchos otros tipos de pruebas, sabe lo que me refiero y sabe lo que estoy diciendo. Lo que más desearíamos era tener la bendición en nuestra casa. Que nuestra casa estuviese bendecida. Pero las bendiciones no llegan gratis. ¿Por qué? Porque una madre trató de criar a su hijo, pero el esposo la dejó. Eso es el común denominador acá en esta región del mundo. No solamente en Barquisimeto, en Venezuela, en toda Latinoamérica pasa esto. Viene el hombre, embarazó a la mujer, dejó el muchacho, se fue, vino otro, le embarazó otra vez. Ahora tiene 2 padres en los niños. O 3 padres, qué sé yo. O quizás un solo padre, pero le dejó toda la responsabilidad a la mujer y se fue. ¿Cuánto no desearía esa mujer poder cuidar a esos hijos con un padre al lado? Pero ¿y dónde está el padre? Ha caído el problema dentro de esta casa. Esto no está bien. Dios no dijo eso. Dios dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y Dios fue el que instituyó el matrimonio. Que la madre y el padre tuvieran la responsabilidad de cuidar a sus hijos. ¿Por qué pasan estas cosas? Le voy a decir por qué. Por el egoísmo, por la maldad, por el pecado. Porque hay hombres que abandonan a las mujeres, mujeres que abandonan a los hombres, adulteran, cometen toda clase de pecado. Y ahí se va y no le importan los hijos. ¿Cómo pretende tener una bendición de esta manera? Esto ya no es una bendición. Ya es un problema que nos estamos acarreando encima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora tiene que trabajar el doble. La mujer que se había ilusionado con su esposo ahora me dejó porque fue un sinvergüenza. ¿Y ahora qué va a hacer? El primero que pase al frente de su casa, que se le quede mirando, le va a echar mano. Ya no es el hombre que amaba. Ahora es cualquier cosa que le llegue con tal y le cuide a sus hijos. Esas son las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Lamentablemente están sucediendo muchas cosas como esta. Entonces, ¿cómo me va a decir alguien que esto es una casa bendecida? Cuando no está el hombre en la casa. Cuando los hijos se están perdiendo. Cuando aquellas madres, yo he llegado a muchas iglesias y las madres me llegan, pastor, ore por mí, por favor. Mi hijo anda perdido. Estoy tratando, pero no hay manera, muchacho, no me hace caso. Cayendo en drogas, cayendo en delincuencia, cayendo en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no vio un buen ejemplo dentro del hogar. ¿Es un hogar bendecido? No está bendecido. La educación más importante la tenemos dentro del hogar, pero la educación espiritual la tenemos en la iglesia. La educación donde tú te formas es en la escuela. Cada lugar es necesario para la vida del ser humano. Esos niños que están creciendo necesitan de su escuela, pero necesitan también de la iglesia. Y necesitan también de un buen hogar. Cuando esto empieza a disfuncionar, cuando esto empieza a fallar, empiezan los problemas terribles. Y ahí empiezan los grandes sufrimientos. No creas que el sinvergüenza que te dejó, que te embarazó y se fue, no creas que le va a ir muy bien tampoco. No te preocupes, ni te pongas a pensar en eso. Déjalo quieto en las manos del Señor, que el Señor se va a encargar también de hacer justicia. Pues los he visto. Los he visto llegar a la iglesia y llorando, después de viejo, después de cierta edad,
porque ya no pueden ni siquiera con su alma, rechazados por todo el mundo, odiando a todo el mundo, y por último quedan llorando y dando lástima por ahí. ¿Por qué razón? Porque no asumiste tu responsabilidad cuando tenías que asumirla. No honraste la familia, no honraste el matrimonio, no honraste a Dios, no honraste a tus hijos, no honraste ni siquiera a tus padres. Y estas son las cosas que se tienen que corregir. La iglesia es lo último, el último reducto que nos queda en nuestra sociedad para mantener la moral, para mantener los hogares y las familias, para mantener que los hogares se mantengan de la mejor manera, que estos niños crezcan y se fortalezcan en el Señor, llenos de la bendición del Altísimo. Amén. Dice la Biblia que ellos le llevaban al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba eso y lo mecía delante del Señor, caminando. Decía: Señor, bendice estas manos que trajeron esto. Bendice. Hoy vamos a hacer esa oración. El pastor me dijo: pero no voy a estar solo, usted va a estar conmigo aquí, porque usted es el sacerdote de la casa. Por mucho que yo venga, hermano, la bendición suya es más importante para su pueblo, porque usted es el pastor de esas ovejas. Amén. Yo voy a colaborar con él, pero él va a estar ahí para bendecir a su iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Pues lo están anotando esos versículos, ¿verdad que sí? Fíjense, hermanos, mis amados en Cristo. La Biblia habla que había que consagrar todos los primogénitos. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, la Biblia dice: con todos los primogénitos son consagrados. En ese mismo capítulo, cuando nosotros vemos del 12 al 16, vemos el caso de que un asno, cuando nació un asno en la casa del Señor, en la casa de una persona, dice: oye, pero ¿cómo vas a hacer con el asno? Pues el asno no es un animal que se sacrifica, ¿cierto? Sacrifican corderos, macho cabríos, vacunos, pero asnos no. Eso no era considerado un animal de sacrificio. Cuando nació un asno, una mula, un caballo, un animal, una bestia de carga, ¿qué hacían? Dice: lo redimirás con un cordero. Eso es lo que tienes que hacer. Tú traerás un cordero y en el lugar del asno, que era el primero que tú tenías que traerlo en sacrificio, vas a utilizar un cordero. Déjame decirte algo. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a tomar tu lugar. Jesucristo, la primicia de lo que resucitaron en Jesús. Él es la primicia. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Nosotros no estábamos en capacidad. Nuestra inmundicia y nuestro pecado, que como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento Jesús tomó el lugar nuestro. Él fue la primicia para que tú hoy estés libre. Él fuiste redimido por la sangre de Jesucristo. El sacrificio perfecto. Ahí es cuando tú tienes que empezar a entender lo importante que es el sacrificio de Jesús. Si tú entiendes y logras entender ese sacrificio de Jesús, que fue el que te redimió a ti, porque todo primogénito estaba consagrado. El Señor dice: todo me pertenecía. Pero él vino, Jesús vino como el Cordero y dice: no, yo vengo. Por saber por qué, te voy a decir. La Biblia dice ahí, si tú estás leyendo en el Éxodo 13, dice la Biblia que si el asno no era redimido por un cordero, entonces el hombre tenía que agarrar un machete, un palo, lo que sea, y quebrarle la cerviz. Tiene que cortarle la cabeza a ese asno. ¿Por qué? Porque estaba consagrado al Señor. Era el primogénito. Estaba consagrado. Tenía que morir. Pero ¿cómo voy a matar el animal si lo necesito? Entonces, Dios también te necesita para su obra, para su reino. Dios también te ama y te bendice. Y entonces, en vez de matarte a ti, a matarnos a cada uno de nosotros, porque nos merecíamos la muerte por el pecado que hicimos, Él nos redimió a través de Jesucristo. ¡Aleluya! Alaba lo que Cristo vive.
Cuando esta mujer quiso honrar a este hombre, Eliseo le dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? La hora está avanzando. Yo sé que tengo mucho que decir, pero voy a tener que tomar en cuenta el tiempo también, porque sé que muchos tienen que trabajar el día de mañana y esto no puede excederse. Pero trataré de ser lo más lacónico posible en esto. Escuchen, cuando esta mujer viene a la puerta, le dice, tú vas a abrazar un hijo. No necesitas nada, no te preocupes, vas a tener un hijo. La mujer era estéril, no había tenido hijos. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando tú honras a Dios, el primer resultado que tú tienes de la honra a Dios es fructificación. Empiezas a fructificar. Tú honraste al hombre de Dios. La mujer honró al hombre de Dios. El primer beneficio que ella tuvo, ¿cuál fue? Fructificación. Un hijo. Porque al cabo de un año, la mujer tuvo el hijo. Abrazó el hijo. Y qué felicidad para una mujer estéril, para un hombre ya viejo, que no tenía ya muchas oportunidades de tener un hijo, ya no le importaba mucho. Pero en este momento, esto llegó como una bendición a su casa. Era una mujer rica, tenía todo lo que necesitaba. Cuando él le preguntó, ¿tú necesitas que hable al rey? No, no, no. ¿Necesitas que hable al general? No, no, no necesito. Yo soy mujer muy empoderada en medio de este pueblo. Una mujer poderosa. Pero era una mujer humilde. Era una mujer muy rica, pero una mujer humilde. No había tenido la bendición de tener un hijo. Pero la honra que le dio al hombre de Dios, el hombre soltó una palabra profética sobre ella. Ustedes saben que es una palabra profética, ¿verdad? Ustedes entienden lo que es una palabra profética. Lo que vamos a lanzar hoy sobre ustedes cuando vayamos a bendecir su vida por los gestos que han tenido. Esa es la palabra profética. Y cuando tú honras a Dios con las primicias de todos tus frutos, con tus bienes, tus lagares rebosarán de mosto, dice la Biblia. Tus silos, o sea, tus alacenas, los lugares tendrán abundancia. Eso es una promesa que viene de parte de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vimos ahí fue fructificación. La Biblia dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes para que lleven fruto, dice el Señor. Cada uno de nosotros ha sido llamado para dar fruto, fruto digno de arrepentimiento, fruto de bendición. Eso es lo que dicen las Escrituras. Cuando la Biblia nos habla que José, en el capítulo 39 del libro de Génesis, que José, donde él ponía su mano, Dios lo bendecía. Dios bendecía todo lo que él hacía. ¿Por qué? Prosperaba. Porque Dios honraba. Él honraba a sus padres. Él honraba, y todo el que honra siempre va a tener la bendición. Amén. Honrar es añadir bendición o una vitamina a tu barbecho. Tu barbecho es el conuco. Eso es un barbecho, un conuco. Los que no saben lo que es un conuco, era una extensión de tierra donde la gente sembraba a la orilla de su casa, ¿verdad? Hacían su conuco, ahí sembraban de todo para que tuvieran para su casa. Dios, cuando tú honras a alguien, cuando tú honras a un hombre de Dios, cuando tú honras el reino de Dios, cuando tú honras a Dios, la Biblia dice que en ese momento tu barbecho o tu conuco va a ser añadida una vitamina especial que hará que el fruto produzca más. Cuando hubo la escasez de comida aquí en Venezuela, nosotros teníamos unas matas de mango en la casa. Yo no sé si usted me va a creer, pero esa mata de mango son como 4 matas que tenemos en la casa. Esas 4 matas de mango producían 2 veces al año. Dios hizo un milagro tremendo, porque normalmente ellas producen ahorita en marzo, abril, y ya empieza aquel poco de mango y zancudos y moscas. Es un desastre. Cuando tú estás bendecido, las bendiciones te sobran, hermano. Hermano, aquello producía 2 veces al año. Nosotros agarramos, porque mucha gente llegaba con necesidad a la puerta de nuestra casa y nosotros le dábamos mangos y regalábamos mangos. Ahí no había mangos podridos, ahí no había mangos dañados, todo la gente lo venía a buscar y se los llevaba. Aquí ya mata daba 2 veces por año. Pero Señor, yo le voy a decir, a mí no me gustan los mangos. Yo no como mango. Yo sembré esas 4 matas de mango y no como un mango, porque no me gusta. No me gusta. Simplemente eso.
Pero hermano, pero yo me alegraba que todo el mundo pudiera llevar mango, todo lo que nuestra conuquito ahí daba para la gente. Nuestro barbecho. ¿Por qué? Porque eso me hacía sentir feliz. En mi casa nunca faltó el alimento. Hubo un día que se acabó el aceite. Un día se acabó el aceite. Y aunque usted no lo crea, mi esposa me dice, mira, la última gota de aceite que teníamos se nos agotó. Y ahora hay que hacer una cola de 3 días para comprar 1 litro de aceite. Ay, Señor, ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Algunos. Los que tienen noción, se ríe la señora ya. Se ríe porque esto lo vivimos, hermano. Eso pasó hace 3, 4, 5 años atrás. Eso era terrible para comprar un harinito, un aceitico. Se acabó el aceite en la casa. Llega un hermano me dice, mira, José Luis, tú estás en tu casa, tú puedes venir un momentico aquí a la casa. Yo le digo, cónchale, mira, son las 9 de la noche. Un hermano. Son las 9 de la noche, para yo salir por ahí, la cosa ahorita está un poco fea, peligrosa en la calle. Mejor, si es urgente, yo voy. Él vivía a cierta distancia en mi casa. Si es urgente, yo voy. Si no, pues yo voy mañana. Pues no es urgente. No importa, puede ser mañana, me dice así. Bueno, mañana. Estamos preparando ya todo para dormir y en eso yo escucho que llegan a la puerta de la casa alguien tocando y yo decía, ¿quién será, Fátima, a esta hora de la noche? Ya son casi las 10 de la noche. Ahí llegó el hermano Jesús. Y cuando llega a la puerta de la casa, me dice, mira, José Luis, yo estaba en la casa, pero yo tenía una inquietud muy grande. Te vine a traer este litro de aceite. No, si tú lo necesitas, no toma tu broma, yo me voy. Muy tarde. Me tengo que ir. Oye, desde ahí los hermanos me echaban broma, cambio mangos por aceite. Porque yo daba mango, es lo que tenía. Pero el Señor le proveía el aceite. Es la única vez que me faltó algo en la casa, le voy a decir. Porque el Señor de alguna manera u otra siempre. Pero ese día faltó el aceite. Pues el Señor suplió el aceite. Una botella de 1 litro de aceite. A lo mejor eso no vale nada hoy. $3, $2, no sé. Pero en aquel tiempo, vaya que sí costaba. Dígalo ahí, hermano. ¿Sí o no? ¿Sabe? Las hermanas que están aquí saben lo que estoy hablando. Quizás los niños todavía ya no recuerden eso. Pero la fructificación fue el primer beneficio que tuvo esta mujer por haber honrado. El segundo beneficio que esto generó, fue la resurrección. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que ese niño ya estaba grandecito y empezó a caminar por aquí y por allá. Y en el momento que estaba el papá en la hacienda, muy contento con su hijo, le dice, papá, me duele la cabeza en mi cabeza. Mandó a llamar a la mamá que se llevara el niño porque ellos estaban en la plantación. Y la mujer recostó a su niño en su regazo y el niño murió en su regazo. Dios mío, ahora el niño que Dios le había dado, ahora se muere. ¿Qué hacer? Ella tenía que hacer algo, inmediatamente se le ocurrió, colocó el niño en el aposento donde iba el hombre de Dios, en esa habitación que había hecho, lo colocó ahí. Pudo haberle hecho un funeral, ¿sí o no? No hizo ningún funeral. Simplemente agarró y colocó el niño ahí. Nadie sabía que había muerto. Y le dijo, me voy, le dijo al esposo, voy a la casa del profeta. Pero bueno, si hoy no es ni luna llena ni día de reposo, ¿qué es lo que vas a hacer? Basta, paz, tranquilo, yo sé lo que hago. Y aquella mujer pidió los siervos y los asnos y se fue a la casa del hombre. Cuando se fue, dice la Biblia que llegó a la casa de Eliseo. Y cuando Eliseo la ve que viene por allá, le dice al siervo Giesi, mira, Giesi, anda a ver qué es lo que quiere aquella mujer. Esa es la tsunamita por la forma de caminar y lo que trae encima. Esa es la tsunamita que viene ahí. Cuando Giesi fue allá, le dice, mire, pasa algo, le puedo ayudar en algo. Todo está bien. Todo está bien, le dice la mujer. Yo vengo a hablar con el profeta de Dios. Pero ¿puedo ayudarte en algo? Hermano, no todo el mundo está en condiciones de ayudar lo que usted necesita.
No todo el mundo está en condiciones de recibir tu problema. Hay gente que vive contándole sus problemas a todo el mundo y no están en condiciones de ayudarle. Cuando una persona no está en condiciones de ayudar, mejor no le cuente su problema. Hay mujeres que han salido enamoradas de hombres que le han estado contando su problema. Hay hombres que han salido enamorándose de mujeres por estarle contando su problema. Hay hogares que se han dividido por estar contando sus problemas aquí y allá, porque le encanta contar sus problemas a todo el mundo. Hermano, no cuente sus problemas con cualquier persona. Porque no cualquier persona está en la capacidad de ayudarle. Busque la persona que esté en capacidad de ayudarle con su problema. Cuando Dios pone pastores en las congregaciones, es para el cuidado del rebaño. El pastor y su esposa van a estar prestos. Estoy seguro que lo están, ¿sí o no? Están prestos para ayudarle en lo que ustedes necesiten y darle la orientación que usted necesita. Aquella mujer fue sabia y dijo, no te preocupes, todo está bien. Y siguió caminando. Y llegó a los pies del Eliseo. Y cuando llegó a los pies del Eliseo, se tiró a los pies. Y así la fue a sacar y dijo, esta mujer va a tumbar al profeta de aquí. Le iba a retirar y le dice a Eliseo, no, déjala. Déjala. Porque el Señor me ha encubierto el problema que ella tiene. El Señor no me ha revelado cuál es su problema. Realmente estoy conmovido. Déjala, que ella está en amargura de alma. Estaba angustiadísima, llorando aquella mujer. Pero ella no se le había olvidado que había honrado a Dios. Y que ella había honrado al hombre de Dios. Y esa honra le iba a traer un beneficio adicional a que su propio hijo. Cuando él le pregunta qué es lo que te pasa, qué es lo que tú quieres, ella no le dijo, mi hijo murió. No. Ella dijo, ¿acaso no te dije yo que no te burlaras de mí cuando me dijiste que quería un hijo? El profeta entendió, ya yo sé por dónde viene, aquí hay un problema allá con el muchacho. Mandó al siervo, póngale el báculo sobre su cabeza y haga esto, haga aquello. Y la mujer le dijo, él no fue el que me profetizó, fuiste tú. Pero no te preocupes, yo mando al siervo, él no fue, eres tú. Y no me voy de aquí si tú no vas conmigo. Agarró el hombre y se fue con ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegó allá, oró por el niño, se subió arriba el niño, boca con boca, hasta que por fin el niño resucitó. Amén. Fue un milagro que sucedió allí realmente. Pero Dios ha resucitado ministerios. Dios ha resucitado vidas, hogares que estaban destruidos. Dios ha resucitado en tu vida cosas que estaban muertas, talentos ocultos, cosas que tú puedes hacer y que estaba dormido, muerto. Dios ha venido a resucitar. Y déjame decirte, si todavía tienes algo que está muerto dentro de ti, Dios va a resucitarlo el día de hoy en el nombre de Dios. A eso vino el Señor esta noche aquí, a bendecir tu vida. Si tú has venido a honrar a Dios, pues Dios ha venido también a bendecir tu vida, a resucitar lo que estaba muerto, lo que estaba seco se reverdecerá, que dice la canción, reverdecerá todas aquellas cosas que estaban muertas, reverdecerá dentro de ti ministerio maravilloso, lo que antes tú hacías, aunque lo dejé de hacer, que ahora ya no evangelizo, se va a levantar nuevamente, va a resucitar ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, para volver a la intercesión, para volver al evangelismo, para volver a la palabra, para volver a servir al Señor como Dios quiere que sea. Ese hijo que se había ido de la casa, ese no te lo va a resucitar. Ese esposo que se fue sin vergüenza, ahora va a venir con vergüenza delante de ti. Y dice la Biblia, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Hay resurrección. Habrá vida para tu vida. Y no solamente eso, habrá restitución. Ustedes saben, en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, la Biblia habla que Eliseo le dijo a aquella tsunamita, mira tsunamita, porque aquella mujer había honrado al hombre de Dios y el hombre de Dios siempre tenía un mensaje para ella. Hay un mensaje en la iglesia siempre, ¿verdad, pastor? Escuchen, el que no vino hoy no escuchó este mensaje. Lamentablemente.
Lamento por ellos. Pero usted está aquí. Usted está oyendo esta palabra. Usted va a recibir una bendición hoy especial que nunca se imaginó que iba a tener. Usted nunca se imaginó que iba a salir de aquí como va a salir de ellos, ¿verdad? Nunca se imaginó. Pero hoy va a ser diferente. Y yo no estoy jugando, yo estoy hablando lo que el Señor me dio que le diera. Escuchen esto. Llegó un momento en que Eliseo le dice: Tsunamita, te tengo un mensaje. El mensaje se recibe en la casa de Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, te escuchas el mensaje de Dios. Tú no lo vas a escuchar viendo TikTok o estando en la casa viendo boberías. Ahí no vas a escuchar el mensaje de Dios. Ahí lo que vas a ver es tonterías día y noche. Cuidado con tu vista, que ya está que ponerte lentes, porque puro viendo ese teléfono no has hecho. Eso no está bien, hermano. No dediques tanto tiempo a eso, dedícale un poquito más de tiempo a Dios. Si tú le dedicaras a Dios el tiempo que le dedicas al teléfono, te aseguro que tu vida espiritual estuviera bien, bien alto. Estuviese muy elevado. Escúchame. Eliseo le dio un mensaje. Este mensaje se lo estamos dando a ustedes hoy. Le dice: mira, Tsunamita, vete de aquí por un tiempo porque va a venir hambre sobre esta tierra. El Señor me mostró que iba a venir un hambre tremendo, así que te me vas para allá. Y aquella mujer se fue para la tierra de los filisteos, dice la Biblia. El capítulo 8 lo dice. Según de Reyes. Y dice que mientras aquella mujer estuvo allá, había perdido tierra, había perdido cosecha, había perdido todo. Porque hubo un hambre tan terrible en aquella tierra, pero Dios guardó a esa mujer. Usted puede entender eso, que una mujer, habiendo tenido todas las bendiciones de su vida, ahora el Señor no le dejó pasar hambre, no le dejó pasar necesidad, sino que ella pudo ir hacia otra tierra, migrar hacia otra tierra. Y en esa tierra el Señor la bendijo allí. Pero un momento en que ella volvió, 7 años después, había pasado ya el hambre, 7, 8 años quizás, ya había pasado el hambre, aquella mujer estaba volviendo. Y ese día, ya posiblemente había muerto Eliseo, porque esto es una historia que corre, aunque después vuelvo a hablar de Eliseo, pero esto es una historia que venía corriendo. Y dice que el siervo de Eliseo, Giesí, estaba contándole al rey todas las cosas que había hecho Eliseo. Las maravillas, los milagros, cómo flotó el hacha, cómo resucitó Dios, maravillas, estaba hablando de Eliseo. El rey estaba entusiasmado escuchando las historias que contaba del siervo de Eliseo, que era Giesí. Y Giesí le cuenta la historia de esta mujer tsunamita. Y cuando le está contando la historia de esta mujer tsunamita, en ese preciso instante, la mujer viene entrando a palacio. Por fin le dieron la oportunidad de entrar al palacio. Le dieron la oportunidad de poder venir ante el rey para hablar con él. Y dice que en ese momento, cuando ella estaba llegando al palacio, pidiéndole al rey que le ayudara para que recuperara sus tierras, Giesí dice: oye, rey, esta es la mujer de que yo te estoy hablando. ¿Qué cosa? ¿Qué casualidad? Es que en Dios no hay casualidades, hay causalidades, pero casualidades no hay, porque lo que es de Dios siempre tiene propósito. Dice la Biblia que cuando aquella mujer vio, cuando aquel siervo vio a la mujer, ¡esa es la mujer! ¡Esa es la mujer! Dios mío. Y dice el rey: ¿cuál? ¿Esa? Sí. Agarró la mujer: ven acá, ¿qué es lo que tú? ¿Es verdad que pasó esto con Eliseo? La mujer: yo quiero escucharlo de tu propia boca, porque el rey estaba emocionadísimo con lo que había oído. Y dice en ese momento que la mujer le contó todo. Y el hombre se emocionó tanto y le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Que me sean restituidas mi tierra, porque yo tuve que salir a causa del hambre. ¿Y sabe lo que le dijo el rey? Mandó a los oficiales y dijo: mire, a esta mujer que está aquí, escuchen bien, a esta mujer yo quiero que le restituyan toda la tierra que era de ella. No solamente le van a restituir todas las tierras, sino que todo el fruto que dio durante todo este tiempo sea remunerado para ella.
Santo. Todo el fruto que dio durante estos 7 años se le tiene que remunerar, se le tiene que pagar. Buscó los oficiales y fue restituida las tierras y todo lo que la mujer tenía. Fíjense ustedes lo que hace una simple honra. Cuando tú honras a Dios, tu casa va a cambiar, tu familia va a cambiar, la historia de tu vida va a cambiar. Esta iglesia tiene que cambiar. Esta iglesia es una luz en medio de todo este lugar. Esta iglesia tiene que ser, tu casa tiene que ser un ejemplo para nuestras comunidades. Esta casa tiene que ser un ejemplo para todo este sector. Que todos vean que en tu casa hay algo extraño. Hay una bendición muy grande. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú siempre estás alegre? ¿Por qué tú siempre estás bendecido? ¿Por qué en tu casa las cosas son diferentes? ¿Sabes por qué? Porque nosotros aquí honramos a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy es un día que vamos a orar por ustedes. Yo los bendigo en esta noche en el nombre del Señor. Y Dios va a restituir todo lo que tú has perdido si has aprendido a honrar a Dios. Amén. A los que nos ven en el mundo entero, que Dios me los bendiga y la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Dios me los bendiga.